pedir al pastor que suba para orar por él, para que la palabra de Dios pueda fluir con toda libertad. Padre, te doy gracias por la vida de tu siervo, Señor, el cual te has puesto aquí delante de ti, Señor, para cuidar de tu obra. Te pido, Señor, que tú estés dándole sabiduría, que tú lo puedas llevar más a la intimidad contigo, Señor, para enseñarle cuál es tu buena y perfecta voluntad sobre tu iglesia, Señor, para que pueda encaminar según tu voluntad, Señor. Dale discernimiento, dale amor por tu obra cada día más, Señor, y dale renuevo, Señor, de su salud, Señor, pueda tu mano poderosa ser derramada sobre él, Señor, y trayendo sanidad en el nombre de Jesús para que siga, Señor, el tiempo que tú le tienes preparado, Señor, en tu iglesia para seguir siendo tu siervo fiel, Señor, obedeciendo, Señor, al llamado que tú le has dado. Que la palabra de hoy, Señor, que le has dado, Señor, para tu iglesia, que sea, Señor, transmitida con toda libertad, Señor, para la edificación de tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, Señor la bendiga. En algún momento tendré tos, porque todavía estoy afectado por la tos, ¿verdad? Estoy ahí. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por nuestros visitantes. Quisiera hoy hablar sobre un aspecto de Dios que muchos de nosotros pensamos que no es así. Algunos de nosotros pensamos que Dios no es intencional. Pensamos que Dios hace las cosas, pero que Él no tiene intención detrás de cada cosa que Él hace con nosotros. Entonces quiero hablar sobre esto, sobre un Dios intencional. ¿Por qué quiero decir esa palabra? La verdad que yo no pensaba predicar sobre esto. Yo miré otro título, me senté a las 11 de la mañana, era cuando me senté, y eran casi las 2 de la tarde, no había hecho ni la introducción, porque no era algo que estaba dentro de mis planes. Pero esta tarde yo creo que de todas las veces que yo he predicado, ese va a ser un mensaje donde va a haber más choque personal en cada uno de ustedes. ¿Por qué lo dice eso, pastor? Porque son realidades bíblicas que nosotros las hemos maquillado durante mucho tiempo y que dentro de nuestra sociedad el Evangelio fue sufriendo cambios. Y creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial empezaron las prédicas a tomar un cambio distinto. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial los psicólogos decían que la gente había sufrido mucho y que no estaban preparados para escuchar grandes verdades. Pero el problema es que la iglesia tiene que vivir una realidad aparte de la realidad del mundo. El mundo vive pensando como que si el día de mañana las cosas van a ser mucho mejor que el día de hoy. La iglesia piensa que el día de mañana va a ser peor que el día de hoy. ¿Por qué? Porque se acerca la venida de Cristo y hay una serie de cosas que tienen que suceder y que no son agradables. Por ahí existe la razón por la cual nosotros estamos estudiando Apocalipsis. Exactamente por esto. Porque Dios tiene intención y organizadas las cosas detrás de todas sus intenciones. Entonces existen unas verdades que por ahí parecen bíblicas, pero están distorsionadas. Por ejemplo, nosotros los padres pensamos que amor a nuestros hijos es evitarle la corrección. La Biblia dice que el padre que ama, disciplina. Entonces va en contraste a lo que nosotros pensamos. Si yo preguntara a mis hijos si a ellos les gustan el orden que hay en la casa, yo estoy seguro que la mayoría de ellos van a decir estoy conforme, pero no estoy de acuerdo. No me gusta. ¿Por qué? Porque va en contra su interés. Para algunos, ser feliz es encontrar un novio y casarse. Sin embargo, bíblicamente,
La palabra de Dios nos enseña que en el matrimonio se entra para servir y no para ser servido. No hay ni príncipe azul ni hay princesa, hay siervos en el matrimonio. Empezaste duro hoy, pastor. No, la realidad bíblica. Y la realidad bíblica siempre va a confrontarnos. Por eso es que cuando yo hablo de la intencionalidad de Dios, muchos de nosotros nos vamos a chocar. Y quiero pedir perdón a la visitante y a los hermanos que son nuevos. Pero la mayoría de los que estamos aquí llevamos mucho tiempo yendo a la iglesia, pero sabe que no sabe todavía cuál es la intención de Dios en su llamado. Y pensando en esto, cuando hace unas semanas atrás hablando con alguien, hablando sobre los hijos, dice, lo importante es que nuestros hijos sean felices, no importa con quién, ni en dónde, ni en cuándo. Y algunos pensamos que en Dios esa filosofía es válida. Pues entonces vamos a empezar desmantelando mitos que parecen bíblicos pero no son. ¿Y cuáles son, pastor? ¿Sabía que la intención de Dios para nosotros en esta tierra no es que seamos felices? ¿Qué dice, pastor? Sí. ¿Cuál es el primer mandamiento del discipulado, del discípulo de Cristo? Niéguese a sí mismo. ¿Alguien es feliz dejando de hacer cosas que le gustan? ¿Negándose a sí mismo? ¿A qué no? Pues entonces, Cristo, Dios cuando envía a Jesucristo, no fue la razón para que yo fuera feliz, sino para que yo pudiera ser salvo. Esa es la razón del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no fue para que ganaras la lotería y fueras millonario. El sacrificio de Cristo no fue para que tuvieras el coche del último año. El sacrificio de Cristo no fue para que fuera el hombre y la mujer más feliz, porque el principal argumento de aquellos que servimos a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿para qué sirvo a Cristo? Porque va a haber un tiempo donde sí vamos a ser felices, pero sabía que vamos a tener nuevo cuerpo. Allá es donde vamos a ser felices. Dice, cuando estemos allá, entonces se terminarán los dolores, el crujir de dientes, allí las lágrimas van a ser secadas, allí vamos a ser realmente felices. Cosas que nosotros deseamos que se suceda hoy, pero no es así. Y sería ser irrealista pensar que esto es así. Hoy estamos todos aquí, creo que la mayoría de nosotros felices, pero muchos hoy están llorando a sus muertos. ¿Hay dolor? ¿Sí o no? Pero ¿dónde hay consuelo? En Cristo. Pero el consuelo no está determinado bajo lo que yo pienso y lo que yo quiero, sino en aceptar la voluntad de Dios y rendirnos a ella. Y eso nos cuesta mucho. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que yo sea más rico, sino que yo sea justificado en Cristo. Tampoco es la voluntad de Dios que yo siga siendo el mismo, sino que sea transformado. Esta es la intencionalidad de Dios y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pablo dice, todo se ha hecho nuevo, las cosas viejas han pasado. Existe parte de nuestra vida, cuando conocemos a Cristo, que inmediatamente ya tienen que quedar atrás. Porque nuestros deseos de felicidad, no sé si tú lo sabes, pero nuestros deseos de felicidad, la mayoría de ellos van en contra de la palabra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dice, pastor? Sí. El adúltero quiere cambiar su vida, él quiere seguir siendo adúltero. El mentiroso cree que sus mentiras le ha dado éxito, quiere abandonar la mentira, pero la Biblia dice que el que mentía no miente más. Entonces la intencionalidad de Dios no es que yo siga siendo el mismo, sino que yo sea transformado por su palabra. Entonces Dios, cuando envía a Jesucristo, Él tiene una intención.
Dios cuando te llamó, Él tiene una intención. El problema es que nosotros, cuando somos llamados por Dios en nuestra ignorancia, pensamos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros pedimos con esa boquita, y no es así. Dios dice no. Y la primera cosa que Dios dice no es a nuestra vieja criatura. Jesús, hablando con un gran maestro de la época llamada Nicodemos, dice: Nicodemo, tú no has entendido todavía que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice: Señor, pero ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y salir otra vez? Dice: no, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando el Señor nos llama a través de su palabra, la intención de Dios es distinta a la nuestra, porque nosotros quisiéramos que Dios hoy nos llamara, pero nos permitiera seguir en el vicio. La intención de Dios, nuestra intención es que Dios hoy nos levantáramos para nosotros seguir pecando como antes. La intención de nosotros en esta tarde es que el Señor permitiera hacer con mi vida lo que yo quiero. Pero la intención de Dios en esta tarde es que nosotros nos adaptemos a su buena y perfecta voluntad. Esta es su intención. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que yo quiero, con lo que yo pienso y con lo que yo deseo. Si tú deseas servir a Dios, estás dentro de la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero infelizmente, con los últimos años y con las nuevas predicaciones, lo que nosotros hemos aprendido, que Dios nos apoyará haciendo lo que hagamos porque nosotros somos hijos. Pero los hijos de Dios son llamados para ser disciplinados. Porque el mundo tiene que ver por medio de la iglesia un nuevo hombre, una nueva mujer. El que odiaba, ahora ama. El que no perdonaba, ahora perdona. Qué difícil, pastor, pero es lo que dicen las Escrituras, no soy yo. Si tú no lo sabías, porque no había abierto las Escrituras, porque cuando abrimos las Escrituras llevamos de lo lindo. ¿Por qué, hermano? Porque las Escrituras en la mayoría de veces va en contra de lo que nosotros deseamos. Pero a través de todo eso nosotros aprendemos. Si usted pudiera sentarse con Job y tomarse un café y preguntar: Job, ¿tú estabas satisfecho por todo lo que pasaba? ¿Qué es lo que él diría, ustedes creen? Él diría: no, fue muy mal. Pero Dios tenía una intención doble en el caso de Job. La primera intención era que Satanás fuera avergonzado a través de su vida, de su fe y de su obediencia. Pero la segunda intención es que Job lo conociera de verdad, no solo de oídas. Y por eso allá al final Job dice: de oídas, pero ahora mis ojos. La intención de Dios es que tú lo conozcas de verdad. Esa es la intención de Dios, no te equivoques. Y es verdad que empezamos un poquito apretado, ¿verdad? Yo les dije que yo pensé cuando terminé de escribir ese mensaje que posiblemente en los 16 años este sea el mensaje posiblemente más duro que yo haya predicado un domingo. ¿Por qué, hermano? Porque yo voy a hablar de la intención de Dios, no de mis intenciones. Y las intenciones de Dios para muchos de nosotros es mala porque no somos capaces de entender, perdone, su palabra. Entonces, para muchos, o para algunos, todos los sucesos que ocurren en el mundo es una coincidencia. Pero la Biblia, un libro pasado de moda para muchos, pero para la iglesia es la verdad, revela la intención de Dios para aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo, lo aceptan como su Salvador y Señor. Entonces, la intención de Dios es enviar a Cristo para que creamos en Él, para que le aceptemos y para que pudiéramos tener por medio de Él salvación y fuéramos dirigidos no según mis pensamientos, sino según su señorío, porque ahí es donde está el problema. Todos amamos al Señor cuando hablamos de su amor, pero lo rechazamos como hablamos de su justicia.
pero estamos hablando de señorío. ¿Por qué quise hablar del señorío en este contexto en el cual nosotros estamos hablando? Porque algunos de nosotros decimos que Él es nuestro Señor, pero seguimos haciendo lo que queremos. Y si sigo haciendo lo que yo quiero, lo que me da la gana, Cristo no es Señor. Y lo puedo decir que es mi Salvador, pero si Él no es mi Señor, entonces yo de verdad no he conocido a Cristo. O mi aceptación está a media. ¿Por qué? Porque estaría muy bien. Amo a mi esposa, tengo mis hijos con ella, llevamos 30 años juntos, que es una tira. La he soportado y me la ha soportado. Y a todo el mundo le doy golpe de pecho que la amo, pero le soy infiel. ¿Le vale ese amor? ¿A qué no? Nos tenemos que soportar. Ella me tiene que soportar un tirón, pero yo también. ¿Y sabe qué? Tengo que aceptarlo como es la palabra. La tengo que tratar como a vaso más frágil. En ningún momento la Biblia dice que ella es más frágil que yo. Es como yo la debo de tratar. Pero eso no es tan bueno. Porque además la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y como Cristo? ¿La iglesia es perfecta? Si usted ha creído que la iglesia es perfecta, no es perfecta. ¿Por qué, hermano? No es perfecto. Porque aquí todos somos humanos. Y como hombres y mujeres nos equivocamos constantemente. Y una de las mayores equivocaciones nuestras se llama rebeldía. Y nos ilusionamos en muchas veces pensando que porque yo hablo bonito y porque yo conozco y porque yo puedo hablar a la gente y la gente me escucha, que todo va bien. No, ni todo va bien. Porque los que no me conocen aceptan lo que yo digo de buena manera. Pero ¿sabe dónde es mi predicación probada 100%? Dentro de mi casa. Porque si yo les digo a mis hijos, oren, pero yo no oro, olvídese. Si yo les digo, la palabra de Dios es la verdad y no obedezco la palabra de Dios, olvídate, no van a obedecer. Si yo les digo, sea fiel al Señor, pero yo no soy fiel, no van a ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios en su intencionalidad me ha colocado como sacerdote de mi casa para que yo sea ejemplo para mis hijos. Y eso es mi responsabilidad. El Señor no va a mandar un ángel para que les enseñe lo que yo no estoy enseñando, diciendo soy cristiano. Pero ¿sabe lo que provoco con esta actitud? Rebeldía. Ellos pueden sentarse, pueden arrodillarse, pero por dentro están de pie y firmes. ¿Por qué? Porque no hay ejemplo. Y es por eso que el Dios intencional ha dado ejemplo desde el principio. Siempre que Él se ha presentado, Él dice, porque yo soy el Dios fiel. Porque yo soy el Dios que guardo, porque yo soy el Dios que vela. Pero hay una cosa que a nosotros no nos gusta que nos diga mucho. Y dice a su pueblo, sé santo porque yo su Dios soy santo. Hay ejemplo. Entonces la intencionalidad de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Entonces, si tengo que hablar de señorío, de ser guiados, dirigidos, no según mis pensamientos, sino según su señorío, ¿qué me dice las Escrituras respecto de eso? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: por consiguiente, no hay ahora, hoy, condenación. Digan aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Capítulo 8, versículo 1. Todos estaríamos contentos. No hay condenación. ¡Qué bueno! Pero no hay condenación ¿para quiénes? Para los que están en... Entonces la primera pregunta es, ¿estás en Cristo? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cristo está en ti?
¿Cuáles son los frutos del Espíritu? No, hermano, allá dice que hay gozo, pero ese gozo es gozo en el Espíritu Santo. Y el gozo en el Espíritu Santo es lo siguiente, es que Cristo murió a causa de mi pecado para que yo pudiera ser justificado, y por eso estoy contento. No es porque tengo una cuenta con un montón de dinero. No es porque mi mujer es una santa, no es por eso. No es porque los hijos que tengo son lo mejor del mundo, no es por eso. Es porque a pesar de mi pecado, Dios ha tenido misericordia conmigo y envió a su Hijo Jesucristo para que pudiera ser salvo. Eso es gozo en el Espíritu Santo. Pierdo y me duele, pero gloria a Dios porque Él me ha entregado a su Hijo para que yo pudiera ser salvo. Perdí el trabajo y no sé cómo va a ser el próximo mes, pero gloria a Dios, porque a pesar de todo, Cristo murió en el Calvario para que yo pudiera ser justificado. El gozo no tiene nada que ver con lo que yo tengo en esta tierra, sino con lo que Dios me dio a través de Cristo Jesús. Oro al Señor, no es porque es el ministerio que más amo, no. Ora al Señor porque Cristo fue ejemplo. Preste a su muerte, Jesucristo fue al monte a orar y dice que allá su sudor se transformó en... Y eso es posible por la ciencia, sí es posible. Cuando estamos muy angustiados, si la angustia es demasiado, las venas que están debajo de nuestra piel se revientan y entonces empezaremos a sudar sangre. Entonces no crea... Porque algunos se creen que Jesucristo no sintió dolor ni se sintió angustiado. Lo que le pasó a Cristo fue la angustia. ¿Sabe quién era el culpable? Tú y yo. A causa de nuestros pecados. Pero a pesar de toda la angustia, Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Sino, esa es la respuesta nuestra cuando verdaderamente entendemos la intencionalidad de Dios en enviar a Jesucristo. Yo no canto para que todos me aplaudan. Yo canto porque Cristo se merece ser adorado y alabado. Yo no busco dar testimonio porque yo soy buena gente, sino porque hay un mandamiento que dice que yo debo de parecerme a Cristo en todas mis actitudes. No muerdo la lengua cuando tengo ganas de decir cosas que no son correctas, porque yo soy un humilde número uno. Mentira. ¿Sabe por qué no lo digo? Porque la Escritura dice que yo no debo de abrir mi boca para maldecir, sino para bendecir. Y porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y esa es la intencionalidad de Dios. Colocar freno a mi carne, a mis pecados, porque dice que la paga del pecado es, y si el pecado es muerte, y yo ahora conozco a Cristo, ¿cuál es mi responsabilidad? Apartarme del pecado. Pero lo puedo sin Cristo. Obviamente que no puedo sin Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la otra pregunta es, ¿y qué es estar en Cristo Jesús? También la respuesta está ahí. Los que no andan conforme, sino conforme, ahí está el problema. Porque no andar conforme a la carne, no es venir a la iglesia 3 días en la semana. No es tener una Biblia más grande que esta abierta en tu cabecera con el Salmo 91, eso no es salvación. Eso no es andar en el Espíritu. No es cargar esa Biblia colgada como si fuera una cadena para que todos vean que soy cristiano, porque para que los demás vean que soy cristiano, debe de haber algo llamado actitud, que nosotros popularmente lo conocimos como testimonio. Y vale mucho más mi actitud que mis palabras. Porque yo puedo hablar mucho de Jesús, pero los que me miran desde fuera dicen, ahí reina Satanás, porque todo lo que hace es malo. Todo lo que habla es maldecir. Todo lo que dice
es tal. Todo, no hace falta decir soy cristiano, compórtate como Cristo, y todos van a reconocer que Cristo vive en ti. Entonces, no es lo que anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si fuéramos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, si no me falta la memoria, allí veríamos cuáles son los frutos del Espíritu. Si me pueden colocar, les agradezco porque eso no estaba previsto, eso surgió ahora. ¿Cuáles serán los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 22, si no me falta la memoria. Lo vamos a leer para que no pierda mucho tiempo. Ahí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Sigamos porque creo que el 23 sigue. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay. Eso es andar en el Espíritu. Uy, hermano, ¿quién puede? Los que andan en el Espíritu. Los que no viven según la carne. Entonces, a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la intención de Dios al enviar a Jesucristo, según hemos leído, es que haya un cambio en lo íntimo que termine por condicionar mi diario vivir en cuanto a comportamiento y sea como Cristo. Esa sería la interpretación según lo que nosotros hemos leído en Romanos capítulo 8, para no irnos para otro capítulo, y sea como Cristo. ¿Y alguien sabe cómo fue Cristo? ¿Ustedes conocen el carácter de Cristo? ¿Han leído con respecto a esto? ¿Ustedes intentan imitar a Cristo? ¿Ustedes entienden que el Señor ama, pero el Señor es justo? Por lo tanto, actúa con justicia. Ustedes se han enterado que ustedes pueden mentir a quien quiera, pero que los ojos de Dios están como llamas de fuego. El apóstol Santiago, si no me falta la memoria, no me acuerdo el capítulo ahora, dice que el que oye la palabra y no guarda para practicarlo es como alguien que se mira al espejo y cuando da la vuelta se le olvida de quién es. El lugar más importante donde usted debe de actuar como cristiano no es aquí en la iglesia, es fuera de los umbrales, es en tu trabajo, es en tu casa, es entre tus amigos. Porque ser cristiano no es cuestión de palabra, es cuestión de carácter, es cuestión de vida. Y no crea que esa no es la intención de Dios, porque si crees así, dice el apóstol Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Dale el otro versículo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Si solo soy cristiano aquí y no soy fuera, esto aquí no sirve para nada, porque aquí nos reunimos para adorar al Dios que nosotros decimos que es nuestro Señor. Y esa es la intención de Dios. Ay, hermano, pero... Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, todos lo saben. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, la gran pregunta, ¿cuántas veces has orado hoy? ¿Cuánto tiempo has dedicado a la oración? ¿Y ayer? ¿Y antier? ¿Y el lunes? ¿Y qué es orar, hermano? Orar es hablar a Dios de aquellas cosas que te duelen, de aquellas cosas que te gustan, pero Él te dice no. Orar es hablar con Dios, necesito conocerte porque todavía no te conozco.
Orar es expresar el sentimiento que tú tienes guardado, que yo no lo puedo saber si Dios no lo sabe. Orar es aquellas palabras que tú dijiste enfrente a tu espejo mientras te peinaba, que nadie te escuchó, pero Dios sí. ¿Qué hago, Señor? Sé fiel hasta la muerte y te daré corona de vida. Entonces la fidelidad es algo que está. Dice, busca mi rostro, se vuelven de sus malos caminos. Hay que volverse. Por eso somos confrontados por la palabra de Dios, porque cuando nuestros caminos no son buenos, la palabra de Dios lo va a revelar. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré tu tierra. ¿Cuándo eso va a suceder? Cuando abandone, según el contexto de Crónica, los malos caminos. Porque este es el principio de aquellos que servimos a Cristo, negarse a sí mismo. Así que somos llamados a comportarnos como Cristo. Esto lo llamamos o conocemos como propósito de Dios. Y en más de una ocasión he oído, aún no conozco cuál es el propósito de Dios para mí. Si llevas poquito viniendo a la iglesia, el Señor te revelará. Pero si llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 6, 7, 8, 10, 20, y no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, conviértete. Acepta a Cristo. Pide al Señor que te revele quién es Él verdaderamente, porque no has abierto tu Biblia y no has sido revelado. El Espíritu Santo no ha tocado tu mente, porque es imposible abrir la Biblia y no conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pues pastor, eso me está hiriendo. Gloria a Dios, está vivo, porque un muerto no tiene dolor, solo tiene dolor el que está vivo. Entonces, dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? ¿Te duele? Gloria a Dios. Di gloria a Dios en vez de estar llorando y lamentándote, porque Dios está hablando a tu vida hoy. Entonces, si no conozco el propósito de Dios para mi vida, pues yo tenía que haberte pedido perdón antes, pero salió como salió. La conclusión de este pensamiento es: no has entendido el Evangelio, porque eso es muy claro. Pero sin dejar el texto de Romanos, vamos al versículo 28 del capítulo 8, donde dice: para los que aman a Dios. Está buenísimo, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Tengo dolor, pastor. Pues tenga seguridad que Dios en su sabiduría y en su intencionalidad te va a tratar en esa área de alguna manera. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ninguno de los que estamos aquí, que hemos sido llamados por Dios, fuimos llamados para que se cumpla nuestro propósito, sino el propósito de... ¿Cuál era la intención de Dios cuando me llamó? Pero si tú no quieres, si tú quieres resistir a Dios, no pasa absolutamente nada. Hace mucho tiempo que yo dejé de preocuparme cuando predico, porque mi intención siempre que predico es que la gente sea quebrantada y acepte a Cristo y al Evangelio. Pero yo dejé de preocuparme con esto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que no viene por las buenas, viene por las malas. Eso es así. Algunos de ustedes, cuando oye el llamado y se rinde, gloria a Dios. Pero hay algunos que somos un poquito duritos, somos, dice por ahí, de carácter fuerte, entonces llevamos una serie de galletas por las orejas, porque Dios la intención no es matar, sino restaurar. Entonces le da un par de nalgadas buenas para que tú entres en razón que quién manda, quién es el Señor es Él, no tú.
Pero Dios trata así. Yo acabé de citar un versículo que dice, Dios al que ama, disciplina. Según la dureza de tu corazón, tú recibirás el tratamiento de Dios a tu vida. Y no vaya por ahí pensando que Dios no te vaya a tratar, que no te va a disciplinar porque te ama, porque estás engañado. Porque a los que aman, Dios los disciplina. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Dios no disciplina a alguien, es porque no es hijo. Qué triste, ¿verdad? Es triste eso. Sí, es muy triste, muy fuerte, pero es así como Dios actúa. Dios tiene intencionalidad en cada hecho de nuestra vida. Para los que aman las cosas, para bien, esto es para los que todas las cosas cooperan para bien de los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Hoy te lo voy a decir. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Esa es la intención de Dios, que tú seas hecho conforme a la imagen de Dios, no físicamente, carácter. Carácter. ¿Sabe cuándo los hijos entienden a los padres 100%? Cuando son padres. ¿Sabe por qué? Porque ahora ellos tienen la misma preocupación, los mismos dolores. Ahora ellos tienen lo mismo. Entonces, cuando somos solteros y no tenemos hijos, decimos, qué pesado es mamá y qué pesado es papá. No se puede hacer nada. Quiere saber dónde estoy, a qué hora llego, con quién voy. Esa es la preocupación. ¿Tú crees que Dios es diferente? ¿Sabe lo que la Biblia dice con respecto a nuestra compañía? Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero hermano, entonces... Una cierta ocasión, a Irán, adolescente todavía, le apliqué eso con respecto a los compañeros que tenía en el colegio y me dijo, entonces solo voy a tener amigos mujeres. Digo, pues gloria a Dios, que sean todas mujeres, pero que sean decentes, porque tus amigos son indecentes. Pero hoy en día está peligroso apostar por cualquiera de las dos cosas. Yo soy cristiano, no ando con quien quiero, yo ando con quien debo, porque esa es la voluntad de Dios. Si la compañía no glorifica a Dios, no me empuja en el camino del Señor, déjalo. Ah, no, hermano, pero es que me gusta mucho, es muy buen chico, no es cristiano, pues no tiene nada para ti, si tú eres hija de Dios. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo. Mucho límite, ¿no? Pero esa es la intención de Dios, porque si te suelta te vuelves cabra loca. O no te acuerdas cómo estabas en el mundo. En Cristo soy una cosa, pero fuera de Cristo soy otra completamente distinta. Y yo no vine del cielo, sino que me vine del mundo para que Cristo pudiera transformar mi vida. Y está trabajando en ella, pero muchas ya me las ha quitado. Y muchas veces me pregunto cómo era capaz de hacerlo. ¿Sabe por qué? No andaba en el Espíritu. El Espíritu que me guiaba era otro. Y la Biblia dice que el mundo yace en el maligno. Y la Biblia dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Así que si tú andas en las tinieblas pensando que Dios está agradando de tu comportamiento, estás equivocado. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. No piense que Dios está pasando por alto. Dios no tiene medios hijos, ni Dios tiene medios siervos. Dios tiene hijos y Dios tiene siervos. O anda como Dios te ordena que camine para que sea hijo, o no eres hijo. O andas en la luz de Cristo, o vives en tinieblas y serás condenado si Cristo viene mañana. Porque Dios tiene intencionalidad.
cuando Él envió a su Hijo, Él sabía que su Hijo iba a sufrir en la cruz del Calvario y pagar por mis pecados. Él lo sabía. Pero no era para que yo siguiera haciendo lo mismo, sino que fuera transformado por Él. ¿Será que haces así mismo, pastor? Fácil. Filipenses capítulo 2. Y ahí vamos, con la gracia de Dios, terminar. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, versículo 2. Haced completo mi gozo, dice el apóstol Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a una misma intencionalidad. Entonces, ¿cuál era la intención? Cuando el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Filipo, que amara como Cristo. El apóstol Pablo fue el único que escribió, si no me falta la memoria, me pueden corregir porque no tengo problema para esto, fue que dijo, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Esa es la meta, una de las metas más complicadas para mí. Porque me gustaría hoy decir, hermano, sé mis imitadores como yo soy de Cristo. Pero cuando yo miro las Escrituras, lo que me falta. Pero sí les puedo decir, sea mal cristiano como lo soy yo. Y para muchos de nosotros, eso se hará un punto. ¿Por qué mal cristiano, hermano? Porque mi meta es alcanzar la estatura de Cristo. Está complicadísimo, ¿verdad? Pero no voy solo. Jesucristo dice, sin mí nada puedes hacer. Entonces yo cuento con Cristo cada momento. Y mi tiempo se está terminando. Hace mucho prediqué aquí sobre la paciencia de Dios tiene límite. Yo no sé hasta dónde tú quieres ver la paciencia de Dios, pero ya llega un momento que Dios dice, se acabó tu tiempo. Porque a veces nosotros hacemos planes, hoy estás pensando en mi vida, y digo, voy a hacer planos para los últimos 10 años, de ahí para allá sea lo que Dios quiera. ¿Y por qué, hermano? Porque dentro de 10 años y 6 meses, yo voy a cumplir 60 años. Entonces yo dije, voy a hacer planos para hasta los 70. Después de los 70 para allá, lo que Dios quiera. Y sería necio si yo no pienso en esto. Porque yo no me estoy haciendo más joven, yo me estoy haciendo mayor. Y el que no quiere entender eso la tiene de perder. ¿Por qué pienso eso? Porque yo tengo hijos, porque yo tengo esposa, porque tengo una iglesia a mi cargo. Y ustedes también tendré que responder de ustedes frente a Dios. Entonces, yo no puedo dejar de pensar, si Dios me da 10 años más de vida, cómo debo de actuar para dejar la iglesia de Cristo como debe de ser. Pero dice que un cierto hombre, él vio que su cosecha fue muy bien, que el campo rindió lo que tenía que rendir, y dice, vamos, voy a ampliar mis graneros, voy a guardar todo, y después que tenga todo hecho, diré a mi alma, come, bebe y descansa. Y en aquella noche escuchó una voz que dice, loco, esta noche te pedirán tu alma y lo que tú tienes preparado, ¿para quién será? Tú desconoces la intencionalidad de Dios en 50 años. Los jóvenes dicen, me arreglaré con Dios cuando sea mayor. Pero cuando nosotros vamos al cementerio, hay niños recién nacidos y hay personas con más de 100 años. Y en esa escala hay de 20, hay de 30 y de 40. ¿Sí o no? ¿Va a esperar para cuándo? Si tú no sabes el tiempo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. La Biblia dice, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para abrazar y tiempo. Hay tiempo para todo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia con respecto a lo espiritual? Dice, si hoy oídes la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe cuándo es el tiempo de arrepentirse? Si me estás escuchando,
ya sea aquí sentado o a través de las redes sociales, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de rendirse al Señor. No hay otra. Sigamos con Filipenses. Quiero leer unos cuantos versículos. El 3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses. Dios por su misericordia nos permite que vengamos a Él por causa de nuestras miserias. ¿Ustedes saben por qué hoy estoy predicando aquí? Porque cuando alguien me invitó ahí al culto, yo fui para quitármelo de encima. Pero quedé en un periodo de oración que ellos tenían después del culto, porque yo tenía hambre y estaba pasando dificultades financieras a causa de una depresión de 6 meses que llevaba. Por lo tanto, no había dinero. Y dice, como lo tuve que venir aquí hoy, aguantar el culto durante 2 horas, aguantar el predicador que yo le quería pegar un sillazo porque me apuntaba a cada momento, digo, ahora voy a quedar. Porque él me dijo, si me quedo, yo puedo comer buñuelos, empanadas y Coca-Cola. Le voy a dar una pérdida terrible en ese día. Y en ese día el Señor me agarró. Y estoy aquí hasta hoy. A causa de mis miserias, estoy aquí hoy predicando, porque Dios fue compasivo. Porque Dios fue misericordioso. Pero yo tuve que entrar por donde Él me guiaba. Ustedes no crean que fue así, que salí de allí un santito ya. No. El Señor me tuvo que disciplinar muchísimas veces. ¿Sabe cuándo de verdad yo di el paso? No fue en aquel día. Yo di el paso de verdad 30 días después, cuando el Señor me llamó sentado en el sofá de mi casa y me dice, oye, ven acá. Si tú eres de un equipo de fútbol, ¿cuándo es que tú pones la camisa? ¿Cuando ganas o cuando pierdes? Y yo hablé con el Señor así como estoy hablando con ustedes. Yo le digo, cuando gana y cuando pierde, porque es mi equipo. Pues ya llegó el momento de, o eres mío o no eres mío. A ver qué camisa te vas a poner. Y yo digo, uy, Señor, yo quiero tu camisa. Porque yo llevaba 6 meses sin dormir, llevo 30 días durmiendo bien, sin tomar pastillas, sin ir a psicólogo, sin nada. Yo, Señor, no quiero mi propio interés, ayúdame a querer lo tuyo. Y entonces me rendí. Allí fue cuando de verdad el Señor empezó a trabajar bravo en mi vida. Después vino la otra parte que no me gustó mucho. Cuando el Señor me dice un día, llama a tu mujer, habla con ella, porque fue la que yo te di. Digo, no, no puede ser, esta no quiero. 6 años separados, Señor, ¿cómo va a ser esto? Esa mujer tiene marido, tiene novio, yo qué sé. Llámala. 30 días más de pelea, los 30 días llamé. Todo lo que yo le dije al Señor que me iba a decir, me dijo todo y más un poquito. Gracias a Dios que el dinero que estaba en él, porque aquel tiempo era cabina, yo puse los 2 euros y digo, cuando se acabe no pongo más. Y plum, se acabó y dejé de escuchar. Yo quería, no, yo no quería. Pero no se sorprendan, ella tampoco. Pero Dios le habló a ella y le dice, tú me pides y después no quieres aceptar lo que yo te doy, entonces no me llame ni me diga nada, porque yo no quiero saber de nada. Porque no es mi propio interés. Y en ese caso no era ni el mío ni el de ella, pero estaba Irán ya por medio. A Irán necesitaba a su papá y su mamá y el Señor lo sabía. ¿Sabe cuántos años de eso? Va para 22 años ya. Y ahí está Aarón con 15, si Dios quiere, dentro de 8 días. De 10 días, y a Irán dentro de 8, 26, y a Inara dentro de un par de meses, 18 años. Es así como Dios trabaja. ¿No quiere? Pues coma doble. Porque ahora tú no te mandas, tú eres siervo. Has dicho que Jesucristo es su Señor. Entonces está bajo señorío de Cristo. Se acabó. Esa es la intencionalidad de Dios. No, pero es que yo, hermano, ni yo ni nada de eso. Es lo que está escrito. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud.
¿En qué hubo tal actitud? En Cristo, hermano. No culpe. No diga que no. ¿Y cuántas veces Dios nos manda un mensaje y nosotros lo rechazamos? Y a mí me gusta hablar mucho de lo que me pasa a mí, porque hablar de otro es muy fácil. Más difícil hablar de mí. Esa semana no sé qué fue una actitud mía y Mari me vino corregido. Digo, ¿usted pedí consejo? Pero me estaba dando un buen consejo, era un consejo según la palabra de Dios. No te pedí ningún consejo, no me dé consejo. Yo, hermano, qué bruto. Yo no dije a ustedes que soy santo. No les dije a ustedes que el Señor está tratando conmigo todavía. No le grité ni nada, pero le hablé mal. ¿Pero me estás dando un mal consejo? No, me estás diciendo la verdad. ¿Sabe lo que nos irrita mucho con respecto a la palabra de Dios? Es que nos confronta. Eso es lo que nos irrita. Porque amo tanto, pero el Señor dice, no, porque es pecado, no te lo voy a aceptar. O te rindes o mueres, a ver lo que vas a hacer. Y a veces el Señor hace eso, ¿sabe con quién? Con uno de sus siervos. En ese caso me mandó la que estaba más cerca, Mari. Ahora pregúnteme, ¿eso agradó a Dios? No. Ah, pero tú no eres el pastor, pero también cometo errores y pecados. ¿Por qué? Porque cuando salgo de la voluntad de Dios y está en su espíritu, entonces me irrito con lo que Él me está diciendo, porque no es lo que yo deseo en este momento. Y eso pasa con todos nosotros, y puede que pase muchísimo contigo. Pero si no te rindes, muere. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró él ser a Dios como algo que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de, haciéndose semejante a, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, ¿qué fue lo que pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose. Si tiene que ser esta la actitud que hubo en Cristo, entonces ¿qué? Me tengo que humillar, no solo ante Dios, muchas veces delante de los hombres. ¿Ustedes saben qué fue que me llevó a aceptar la invitación de la persona que me invitó para ir a la iglesia? Fue porque él hizo algo que no era común en él. Me llamó por teléfono y dice, necesito hablar contigo. Y antes de decirme lo que quería, me dice, en primer lugar quiero pedirte perdón, porque sé que he cometido muchos errores contigo, que tanto me ha ayudado, y eso no es agradable a Dios. Y después me dijo, y también quería decirte que creo que es el tiempo de que regreses a la casa de papá. Regresar a casa de papá no escuché. Lo único que yo fui de donde yo estaba, de donde hablé con él, y hasta la casa donde yo me estaba emborrachando con unos amigos pensando, ese tipo se convirtió de verdad, porque ese no pide perdón ni a su madre. ¿Qué fue lo que causó el efecto? La humillación. Algunos de nosotros no tenemos esa disposición. No queremos humillarnos. No, yo me humillo solamente ante Dios. Entonces no has conocido al Dios que yo te estoy predicando. Porque el Dios que yo conozco dice que también debo de ser humilde, porque era una actitud que había en Cristo. Y esa es la intención de Dios. Eres soberbio, aprenda a humillarse. Eres altivo, vas a ser humillado. Porque los que son altivos, la Biblia dice que serán humillados. Y los que son humildes, Dios los exalta. Es un principio de Dios, no hay para dónde correr. Y cuando a veces pensamos que estamos en la cúpula, en lo mejor, Dios corta por debajo la base y todo se viene abajo. Y entonces me tengo que rendir a Cristo. Y muchas de las veces el orgullo habla muy alto y nosotros decimos, ¿para qué me llamaste, Señor? Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí, porque yo he hecho esa pregunta al Señor. ¿Para qué me llamaste? ¿Para esto? Sí, para esto, porque tienes que aprender. Solo fui a entender por qué Dios permitió determinadas cosas en mi vida
cuando volví a tener un encuentro personal con Dios. Porque yo del llamado de Dios para mi vida, yo tenía claro. Lo que no sabía, que tenía que aprender una lección llamada misericordia. Un pastor sin misericordia no es pastor, porque lo primero que tiene que ser es... ¿Y cómo dice eso en la Biblia, hermano? Dice que estaba las ovejas, una se descarriló y se fue, cayó allá en un despeñadero. Dice, colocó las 100 en salvo y fue y salvó la que estaba caída. La limpió, la curó y la introdujo otra vez en el rebaño. Y solo puede hacer eso uno que tiene misericordia. Porque la Biblia dice que aunque yo sea justo, puedo caer 7 veces, pero Dios me la levanta de todas ellas. Es la intención de Dios. Estamos siendo trabajados, o te rindes o mueres. Esa es la verdad. No hay hijo caprichoso con Dios que no sea llevado donde tiene que ser. Y si no quiere ir, sufre las consecuencias. Y después no se lamente con Dios, porque Dios te está hablando muy claro hoy. Versículo 9. Por lo cual Dios también, ¿qué le hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es. Aleluya. No hay un nombre más grande que el nombre de Cristo. No hay un hombre que puede salvar, pero Cristo puede. No hay un hombre que puede liberar, Cristo lo libera. No hay un hombre que puede darnos vida eterna, pero Cristo lo puede. Somos libres en Cristo. Versículo 10. Para que al nombre de Jesús, ¿qué es lo que sucederá? Se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra, y no hay lugar donde podrás esconderte. Te rindas o no, vas a tener que reconocer que Cristo es el Señor. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación. ¿De qué manera? ¿Y por qué nosotros pensamos que la salvación es una baratija que se puede comprar en el chino? Y me perdonen los chinos si me escuchan. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de muchas cosas y damos lo máximo. Pero a Dios lo tratamos como si fuera alguien, un matado cualquiera. Le decimos que es Señor, pero lo tratamos como un esclavo. Le decimos que lo amamos, pero nos comportamos con desprecio cuando se trata de su palabra. Ocupémonos con temor y temblor. ¿Sabe por qué la Biblia dice eso? Una cierta ocasión, los discípulos vinieron a hablar con Jesucristo y Jesucristo les dice lo siguiente: ustedes no teman a los hombres que solo pueden matar el cuerpo. Teman más bien a Dios, que no solamente puede matar el cuerpo, sino también lanzar el alma en el infierno. Pero Dios hace eso, hermano. No lo sabía. Sí, Señor, por eso le envió a Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para que no fuéramos perdidos, sino hallados, salvados. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es quien obra. Y si Él hoy te está dando conciencia y conocimiento de esto, no es para que tú seas más feliz, sino para que Él sea glorificado en tu vida. Porque esa es la intención de Dios. 14. Hay un versículo que yo lo quiero, pero no sé por dónde anda. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo.
Porque esa es la actitud que hubo también en Cristo. Esa es la actitud que hubo en Cristo. Irreprensible, sencillo, Hijo de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminarias en el mundo. Jesús dijo, así sea vuestra luz delante de los hombres. Dios nos ha llamado para esto, para que el mundo le conozca a través de nosotros. Y entonces la gran pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Esta es la intención de Dios. Dios no tiene otra intención, querido. Hay dos intenciones de Dios plasmadas en la palabra. Una es que podemos ser salvos por medio de Cristo. La otra es que nosotros seamos representantes de Cristo en este tiempo. Para eso fue llamada a la iglesia. Para ser luminares, luces. Cuando nosotros vamos por la carretera, están las luces, las luminarias, ¿verdad? ¿Y qué alumbra? Alumbra el camino. ¿Cómo el mundo va a encontrar con Cristo si tu luz no brilla? Si están apagadas. Esa era la intención de Dios cuando te ha llamado. Que fueras luminar, que fuera luz en medio de las tinieblas. Hay un versículo que yo lo quiero leer para terminar esta tarde. Quiero terminar con Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Por qué Dios ha enviado a Jesucristo? ¿Con qué intención? Y Juan hace un contraste para una vez más dejarnos claro. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La primera pregunta antes que pasemos al siguiente. ¿Usted conoce esa historia? Si tú no lo conoces, te lo voy a decir rápidamente. Hubo una plaga de serpiente en medio del desierto y ellos hicieron una serpiente de bronce y la levantaron. Y todo aquel que era picado por la serpiente, pero mirara a la serpiente de bronce, era sanado. Entonces, para que tú entiendas, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15. ¿Por qué? Para que todo aquel que cree... Fue por eso que Cristo murió. Esa era la intención de Dios. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Y qué es creer, hermano? ¿Es de la boca para afuera? No. Tú vas al médico y le dices, doctor, me siento fatal. Y él te receta la medicina. Y te dice cómo la tienes que tomar. Si 3 veces en el día, si 2 veces en el día, o si una vez a cada 24 horas. Si tú no crees que aquel médico sabe por qué te está recetando, él te pasa la receta, pero tú vas a la farmacia y compras la medicina. Pero llega en tu casa, tú pones la medicina encima de la nevera y no lo tomas. ¿Tú vas a ser sanado? Creer en Cristo es reconocerlo como Salvador, aceptarlo como Señor y aplicar a tu vida sus enseñanzas. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él os hará recordar todo lo que yo os los he enseñado. No hay un cristiano sano que no se coma la palabra de Dios, que no se alimente de ella. No hay hombre o mujer espiritual que no se alimente de su palabra.
y el versículo 16, que es el único versículo que nosotros normalmente hablamos mucho de ese capítulo, que todos creo que lo saben de memoria. ¿Todos lo saben de memoria el versículo 16? ¿Verdad que lo saben? ¿Por qué? Porque empieza hablando sobre amor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermano, se está contradiciendo en su palabra. No, empezó diciendo que hay que creer en Él. Versículo 18. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué termina Juan diciendo? Mira, si acepta a Cristo, si Él es el Señor de tu vida, si tú le obedeces su palabra, porque creer en ese contexto es entrega. Si tú permites que Él dirija tu vida, y si las cosas que Él te dice, aunque vaya en contra de tus intereses, aunque no te guste, para te rindes ante Él, entonces tú no serás condenado. Por eso empecé leyendo Romanos. Pero sepa, y esa es la verdad que yo quiero terminar con ella, que el que no cree en Él, no es que va a ser, ya está condenado. Que dice, hermano, pero yo tengo tiempo todavía. Pero ese contexto es mucho más duro de lo que tú puedes creer. Y Dios tiene una intencionalidad con esta palabra. Yo fui muy confrontado con esta palabra. La verdad no quería predicar esa palabra porque dije, ¿y si hay nuevos convertidos? ¿Y si hay gente que nunca ha escuchado? Esa palabra le va a chocar porque les voy a decir que tú no mandaste a tu hijo para que yo fuera feliz. Y eso le va a chocar porque todo el mundo cuando se acerca a Dios se cree que es para ser súper, hiper feliz. Y no es así. Es para que sea hiper salvo. Es para que sea hiper justificado. Es para que sea hiper santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y no feliz. Porque todo aquel que se santifica para el Señor se niega a sí mismo. Y negarse a sí mismo no es guay del Paraguay. Por lo tanto, el Dios que servimos es un Dios intencional. Y la verdad, pensé también que esa prédica en un solo domingo no da para decir todo sobre la intención de Dios. Debería hablar mucho más. Hay mucho más que hablar sobre la intencionalidad de Dios en nuestras vidas. Y cuando te preguntan, ¿por qué, Señor? Dios está obrando intencionadamente en tu vida. ¿No tienes freno? Dios te frena. Es así como es Dios. Pero Dios no me ama. Sí te ama, por eso te frena. La Biblia dice que los caballos llevan frenos en su boca para que puedan ser dirigidos. Y Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos ser frenados, para que nosotros podamos ser dirigidos, no según nuestra buena y santa voluntad, sino con respeto a la buena y santa voluntad de Dios. No hay mejor maestro que Cristo, no hay mejor maestro que el Señor, pero también jala de la cuerda de vez en cuando, para que nosotros entendamos que debemos de andar bajo su gracia, su misericordia, su amor, pero en obediencia, no según lo que nosotros queremos. Mis hijos no dejan de ser hijos cuando me desobedecen, pero me desagradan. Y si me desagradan, les pongo límite. ¿Qué dice, hermano? Pero si los hijos suyos son todos grandes, sí. Tengo uno con 36 que ya no vive en casa. Tengo otro que cumple 26, ya tiene 26. Tengo la que va a cumplir 18 y tengo el que tiene 15. Pero hijo desobediente no agrada el corazón de su padre. Yo no sé ustedes, a lo mejor a usted le agrada cuando su hijo es rebelde y le falta.
Pero pensamos que Dios se va a agradar de nosotros por ser desobedientes. No, no va. La intención de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo no fue esa. Fue que nosotros fuéramos transformados por Él. Así que olvídese de que Dios va a estar de acuerdo con tu vanagloria o con tu vana manera de vivir. Dios lo que pretende es que tú seas transformado. Dios no pretendió cuando envió a Jesucristo que fueras feliz. Dios pretendió que fueras salvo, que fueras justificado, que fueras limpio, que fueras lavado. Y puede que eso parezca una contradicción y posiblemente más de uno dirá, pastor, esto no es así. Y yo te digo, muéstrame un versículo en la Biblia donde dice que Cristo vino para que fueras feliz en este mundo. Porque va a aparecer alguno, pero no es en este mundo. Lo que dice la Biblia es que en este mundo tendría aflicción. Ah, no, pero a mí no me gusta sufrir. Voy a decirte otro versículo que está muy bueno. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades conmigo. Ahora tú eliges, ¿sufre como Timoteo o sufre como buen soldado de Cristo? Elige, ¿cómo quieres sufrir? ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo hay consuelo, con Cristo hay esperanza. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo hay depresión, sin Cristo hay tristeza, sin Cristo no ves la luz al fondo del túnel, no ves salida. Con Cristo las cosas están malísimas, pero yo cuando oro digo, Señor, no veo salida, pero la Biblia dice que si tú cierras nadie abre, pero si tú abres nadie cierra. Entonces abre, Señor. Y el Señor la abre cuando yo haya aprendido la lección, porque si no tengo que repetir curso. Porque la intención de Dios es que pasando diversas pruebas, eso es lo que dice las Escrituras, yo también sea instrumento de consuelo en la vida de otros. ¿Sí? ¿Es eso lo que dice o no? Entonces también cuando sufro está la intencionalidad de Dios, porque dentro de su iglesia, como hemos leído hoy, Dios necesita que se manifieste gente usada por Dios también para consolar a otras personas. Pero si yo no sé de llanto, si yo no he sufrido en dolor, Isaías cuando habló de Jesucristo dice, varón experimentado en dolores. ¿Fue eso lo que dijo, sí o no? Entonces cuando tengo dolor puedo ir a Cristo y hablar con él, Señor, me duele una barbaridad, creo que no voy a soportar. Señor, lléveme porque yo no quiero sufrir ese dolor. Y el Señor dice, no, tranquilo, el dolor te va a ser instrumento para gloria de mi nombre. Porque en mi cuerpo, en mi iglesia, van a llegar personas también sufriendo que van a ser necesario que alguien les abrace, que alguien les hable de dolor, que sea experimentado para esto. Uy, Señor, así es. Dios es intencional en todas las cosas. Versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que dijo que para los que aman a Dios, todas las cosas, el dolor también. Así que espero no haberlos desesperado. Espero que el Espíritu Santo pudo haber alumbrado en vuestra mente y puedan entender que todas las cosas que suceden en nuestra vida, Dios tiene intención, no de que nos alejemos de Él, sino que nos acerquemos a Él. Porque es la única manera en la cual nosotros podemos vencer. Yo no sé cuántos de ustedes, pero cuántos de ustedes no se han preguntado qué viene a hacer esta isla. ¿A qué me trajiste aquí, Dios? Aquí no hay nada. Pero es en el desierto donde conoces a Dios de verdad. Aquí no hay nada de lo que tú quisieras. Aquí no hay nada de lo que tú soñaste. Pero aquí está la voluntad de Dios para tratar tu vida y que lo conozca de verdad. ¿No has entendido? Pregúntele, Señor, ¿qué quieres?
Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y Él te va a responder. Tienes que conocerme porque quiero que sea instrumento para la gloria de mi nombre. Vamos a ponerlo de pie porque ustedes hoy casi que duermen con esta palabra.